Quiero avanzar hoy hasta donde necesito avanzar, así es que si me paso unos minutos, ustedes me perdonan. Bueno, un saludo para todos los que nos van a ver desde casa y como siempre les digo, anhelando y orando que puedan estar aquí con nosotros y acompañarnos. Ok, vamos a continuar con el estudio del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Para los que traen sus Biblias, vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Vamos a volver a leer, Roger, igual que la semana anterior, desde el versículo 9 hasta el 17. Lo voy a leer yo y después me ayudas vos uno por uno. Dice así, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos, está hablando de Jesús, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y para mí esa es una de este tema o de esta enseñanza, es una de las expresiones o las frases más impactantes, ¿sí? Porque justamente allí estamos y ahí vamos a llegar. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok, la semana anterior les dije que estábamos en este tema central que tiene que ver con cuál es la voluntad de Dios. Ese es el tema central, por lo menos hasta donde vamos avanzando en esta parte del capítulo 7. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿se acuerdan? Yo lo hice hace 21 años. Una de las cosas que más me preocupaba a mí, o una de las cosas que más nos preocupan, es este tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es el plan de Dios o que Dios tiene para mi vida? Porque no creemos posible que Dios nos pueda mostrar o enseñar qué es lo que Él ha planeado para nosotros. ¿Sí me explico? Esto es algo como que está allí en el limbo, es algo que muchas veces no sabemos si existe siquiera. ¿Sí? Ok. Pero les dije que era más fácil de lo que ustedes y yo pensábamos. Conocer la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestra vida es más fácil de lo que ustedes y yo pensábamos. ¿Cuál es el problema más importante aquí? ¿O cuál es el obstáculo más importante para no poder conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es? El problema más importante o el obstáculo más grande es que el hombre o el creyente no quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero problema. Y esa es la razón por la cual nos cuesta tanto conocer la voluntad de Dios, porque no la queremos. ¿Sí está claro? Queremos vivir siempre independientes de Dios, lejos de Dios. Queremos administrar nosotros nuestra propia vida. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo pensamos, este problema o este obstáculo se da porque ustedes y yo pensamos que sí entendemos lo que necesitamos. Ustedes y yo cometemos el error de pensar frecuentemente que sí entendemos cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra vida. Y por lo tanto, se da un conflicto entre lo que yo quiero y la voluntad de Dios. ¿Sí? Ustedes cometen el error, yo cometo el error muchas veces de pensar que sí entiendo lo que yo necesito. Y entonces llego delante de Dios y le digo, Dios, esto es lo que yo necesito. Y no coincide con la voluntad de Dios. Y allí es donde
está el conflicto. Si yo quiero, escuchen, Carla, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces Dios no tendrá ningún problema en enseñarnos su voluntad. Pero si no la quiero conocer, si no la quiero hacer, tendré problemas para conocerla, aun y cuando Dios me la ponga enfrente. Porque yo no voy a querer hacerla, no le voy a querer hacer caso. ¿Sí está claro? Ok. Esto es algo que yo no entendía, ¿sí? Hay muchas cosas que usted y yo no entendemos acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca de la persona que Dios escogió, la persona que Dios señaló para salvarnos. ¿Sí? Hay muchas cosas que no entendemos. Esta es una de las cosas más extraordinarias para mí, que Dios, Carla, Dios quiere revelar cuál es su voluntad, cuál es su plan. Cuando Él envió a Jesucristo a la tierra, lo que intentó hacer a través de Él fue revelarnos y expresarnos a través de Jesucristo su voluntad para nuestra vida. ¿Sí? Y esta es una de las cosas más impactantes. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Roger, por favor. Recuerden ir prestando atención. Hay frases que son claves en cada verso. ¿Sí? Vamos a ir... Ok, voy a adelantarme. Les dije que Dios intenta expresar a través de Jesucristo cuál es su voluntad para nosotros. ¿Sí? El problema es que nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de lo que Jesús es. Un concepto incompleto, un concepto equivocado, incorrecto acerca de lo que Jesús es. Una opinión equivocada acerca de lo que Jesús es. Y eso no nos permite acercarnos a Él de la forma correcta. ¿Sí? Esto es muy importante. Las opiniones que todos los hombres tienen acerca de Jesús, buenas, malas, no tan buenas, equivocadas o incompletas, no le permiten al hombre acercarse a Dios de la forma correcta o en los términos en los que Dios lo establece. Y por esa razón Dios nunca se hace real a sus vidas. Y esa es la razón por la que Él tiene una fama tan mala entre los hombres. ¿Sí? Pero no es por Él, es porque el hombre no sabe cómo acercarse a Él. Entonces, vamos a ver en estos 3 versículos que vamos a leer, vamos a ver este tema de las opiniones que habían en este momento de la fiesta. Recuerden, lo voy a ubicar más adelante, pero para los que vienen por primera vez, estamos en el capítulo 7, ustedes pueden leerlo en casa y darse cuenta de que en este momento en Jerusalén hay casi un mes, un poco más de medio mes ya, de fiestas. Se están celebrando una serie de fiestas, ya voy a hablar de eso, pero en este instante de la escena estamos con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En el año religioso judío habían 2 épocas. Al principio, en el primer mes, en el mes de Nisan, había una época donde se celebraban 3 de las fiestas, que precisamente es este mes de abril, coincide con el mes de abril nuestro, del calendario gregoriano. Y había en el 7º mes otra época donde se celebraban otras 3 fiestas. Estas fiestas en el mes 7º son las que se están celebrando en este instante, pero ya voy a hablar de esto. ¿Sí? Ok, leamos, Roger, por favor. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Exacto, ¿dónde está aquel? ¿Se acuerdan? La semana anterior les dije, es como si hubieran dicho: ¿dónde está aquel fulano? Es una expresión despectiva. ¿Dónde está aquel? Y esto me lleva al punto que les acabo de decir. Pensamos, la mayoría de los hombres pensamos, que todos tenemos una buena opinión acerca de Jesucristo.
acerca de Él. Pero esto en realidad no es así, ¿sí? No todos. Es más, universalmente, la mayoría, casi que universalmente, la mayoría de los hombres tienen una opinión incompleta acerca de lo que Jesús es, una opinión incorrecta. Es más, no importa cuál sea, no importa cualquiera que sea la opinión que se tenga acerca de Jesús. La opinión que todos los hombres necesitamos tener es la opinión de Dios sobre Jesucristo. ¿Sí? Porque habían opiniones malas, buenas o despectivas, pero ninguna de estas opiniones importaba, ninguna. La opinión que verdaderamente importa es la opinión que tiene Dios Padre acerca de su propio Hijo. Esa es la opinión que vale. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema con esto? El problema con esto es que nadie tiene esta opinión hasta que todos nos damos la oportunidad de escuchar lo que este libro dice. Porque la opinión de Dios Padre acerca de Jesús solamente se encuentra en este libro. ¿Sí está claro? Así es que el hombre tiene la oportunidad de escuchar la verdadera opinión, la que cuenta, la de Dios acerca de Jesús, hasta el momento en que se da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no antes. La gente, repito, tenía una buena opinión, algunos, una mala, otros decían que era un mentiroso, o una opinión despectiva. Del 12 al 13, leamos, Roger. Todo esto, y por eso voy tan rápido, lo vimos la semana anterior. Nada más estoy haciendo un repaso para recordar algunos detalles muy importantes. Adelante. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Escuchen y presten atención para que vean las diferentes opiniones que había. ¿Qué dice? Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Exactamente. Entonces, hay opiniones buenas, malas, despectivas, pero ninguna de ellas es la correcta. ¿Sí está claro? Y aquí fue donde hablamos, o les mencioné el ejemplo de aquellos dos personajes, el joven rico y Nicodemo. ¿Se acuerdan? Les dije que el joven rico se acercó a Jesús, pero no de la forma correcta. Este muchacho se acercó a él pensando que era un buen maestro, igual que Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús no pensando que era el creador, sino pensando que era un gran maestro que venía de parte de Dios. ¿Sí está claro? Las opiniones de estos dos personajes no le permitieron acercarse a Dios de la forma correcta. ¿Qué es lo que intento decir? Ellos se acercaron a Dios menospreciándolo como Dios. El joven, cuando este joven se acerca y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. En ese instante, este muchacho tuvo que haberle dicho, o sea, Jesús, quiere decir que si no hay ninguno bueno y yo veo que tú eres bueno, ¿significa entonces que tú eres Dios? Esa fue la conclusión a la que debió haber llegado este muchacho. Pero no la aceptó. Este joven no quiso, lo voy a decir de otra forma, este muchacho no quiso someterse a esa opinión. Era una opinión viva, lo tenía enfrente. El mismo Dios le estaba diciendo que Él era Dios. Jesús le estaba diciendo que Él era Dios y Él no quiso aceptar esa opinión acerca de Jesucristo. Y eso fue lo que impidió que este muchacho se salvara. ¿Por qué? Porque él solamente veía a Jesús como alguien que podía orientar sus pasos, guiar sus pasos o dirigir sus pasos solamente. ¿Sabe cuál es la forma correcta de acercarse a Dios? La forma correcta es aceptándolo como nuestro Salvador personal, aceptándolo como nuestro Señor personal, aceptándolo como lo que es, como Dios.
Escuchen, aceptándolo como el sustituto en el juicio que ustedes y yo íbamos a tener que enfrentar al momento de morir. Porque Él tomó nuestro lugar en ese juicio donde se juzgó toda nuestra maldad. ¿Sí? Las opiniones, repito, las opiniones del pasaje, que acabamos de leer, no son las correctas. No es la forma correcta de encontrarse con Él, con el plan Carla o con la voluntad de Dios. De esta forma yo nunca voy a conocer el plan de Dios o la voluntad de Dios para mi vida. Así que estamos, ahora sí, les recuerdo, estamos más o menos a la mitad de la semana, ya vamos a leerlo, estamos a la mitad de la semana, posiblemente sea martes o miércoles, hay ya en la fiesta, se habla de Jesús, hay muchas opiniones acerca de Él, vendrá, no vendrá, se va a quedar en casa, se va a esconder. Ellos llevaban ya alrededor de unos 17 días en festividades. ¿Se acuerdan? En este momento, les recuerdo los detalles. En este momento, todas las festividades que se están celebrando, todas estas ceremonias que se están celebrando, invitaban a la gente a meditar sobre el significado de estas fiestas. ¿Sí? Todos estos ceremoniales que Dios estableció sobre esta nación, buscaban que ellos pensaran en algo, meditaran en algo. El objetivo de todas estas ceremonias que se están celebrando, el objetivo de Dios es invitar al hombre a meditar sobre su vida. ¿Sí? Se daban mensajes, constantemente se levantaban los maestros y daban mensajes sobre el significado de estos rituales. Así que Jesús, Dios, aprovechó esa oportunidad y se levantó en el atrio del templo, posiblemente era la mañana ya, y empezó a enseñar, aprovechando que todos estaban buscando a Dios a través de estas ceremonias. Las ceremonias invitaban a los judíos a acercarse a Dios, a buscar a Dios, a encontrar el sentido de la vida, a encontrar la razón, el sentido o la respuesta de sus vidas. Todas estas fiestas que ya les voy a mencionar, ese era el propósito, invitar a todos ellos a pensar en su vida, ¿sí? A llevarlos a meditar, a pensar en su propia vida. Y les dije que de manera curiosa, esto es algo que a nosotros no nos gusta hacer. A ustedes y a mí no nos gusta pensar en nuestra vida. No nos gusta meditar en nuestra vida. No nos gusta pensar en la brevedad de la vida. No nos gusta pensar en que estamos aquí en esta tierra de paso. Sorpresa. No sé si lo sabían, pero estamos de paso. ¿Sí? Las fiestas hablaban de la temporalidad de la vida. Así es que invitaban a los hombres a pensar en sus vidas y en que estaban de paso. Y no más bien cometer el error de pensar en tratar de obtener de esta vida o de las estructuras de esta vida lo que realmente no satisface. Pero, vuelvo y repito, para que ustedes y yo nos podamos acercar a Él de la forma correcta, Dios lleva al hombre, Dios busca que el hombre piense en su vida y que lo haga en serio. Yo no puedo disfrutar la vida si no lo hago en serio, si no pienso en ella en serio. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente si ustedes y yo pensáramos en serio en nuestra vida, posiblemente hoy estaríamos viviendo concentrados en vivir cada uno de nuestros días como Dios espera que lo vivamos. ¿Sí? ¿Saben por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque ustedes y yo pensamos que siempre habrá un mañana. Siempre. Examinen sus vidas y se van a dar cuenta de que ustedes siempre piensan que habrá un mañana. Es más, que tendremos nuevas oportunidades, que aprovecharemos mejor la vida o nuestra vida más adelante. Y esto no es cierto. No es así, se los voy a confirmar. El paso del tiempo, cuando ustedes piensan en estas cosas, ustedes van a ver avanzar el tiempo.
Ustedes van a ver cómo el paso del tiempo no les va a dar mayores oportunidades para reflexionar sobre sus vidas. Eso no es cierto. No van a tener mejores ni mayores oportunidades para reflexionar sobre sus vidas. No lo van a hacer. Al avanzar del tiempo, ustedes se van a dar cuenta solamente que cada vez van a pensar cada vez menos en cómo deben vivir sus vidas. La forma correcta de vivir sus vidas. Cada vez van a pensar menos en esto. Así es que, ¿saben quién es el único que nos hace pensar o que puede hacernos pensar en nuestra vida? Dios. Solamente Dios. Perdón, les recuerdo, estoy tratando de poner al alcance de ustedes todos los elementos para ir cerrando la idea. ¿Sí? Voy detrás de algo. ¿Sí? Que ya voy a llegar. Repito, solo Dios nos hace pensar, reflexionar, madurar, corregir y crecer en aspectos en los que el hombre, ya no hablemos del hombre, toda la humanidad no sabe cómo salir adelante. El hombre no sabe cómo enfrentar las estructuras de su vida. Solamente Dios nos puede hacer reflexionar en esto y sacarnos adelante en esto. Así que este pasaje que ya vamos a leer, este pasaje, cuando Jesús se para allí en el atrio del templo y empieza a enseñar, aprovechando la oportunidad de que todos están escuchando enseñanzas acerca de todas estas ceremonias y fiestas que se están dando, Él aprovecha y da un discurso, da una enseñanza, pero si se dan cuenta, no dice cuál es el tema del discurso, o no dice cuál es el tema de la enseñanza. Solamente habla de lo que provocó en el corazón de la gente. Lo único que este pasaje dice es, o refleja, o nos deja ver, es el impacto que provocó en el corazón de los que lo escuchaban. Lo único que podemos entender es lo que construyó en el corazón de todos los que lo están escuchando. Posiblemente, casi seguro, Él los invitó a volver a nacer. ¿Sí? Y a reflexionar. Pero, como ya lo vamos a leer, su opinión, la opinión que todos ellos tenían acerca de Jesús, se convirtió en un verdadero obstáculo, en un estorbo. Ellos se negaban a aceptar que ese que estaba allí era finalmente el que Dios había escogido para salvarlos. No lo querían aceptar y empezaron a cambiar sus opiniones. Leamos 14 al 16, Robert. Hasta la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos. Perdón, ven, a la mitad de la fiesta Él sube y empieza a enseñar. Y escuche, vean entre líneas, lean entre líneas, lo que la enseñanza que Él compartió provocó en el corazón de la gente. ¿Qué dice? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Claro. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Exactamente. Dios empezó a tocar sus corazones, como posiblemente esta noche lo haga. ¿Sí? Empezaron a oír, todos ellos, los que están escuchando a Jesús, empezaron a oír cosas que nunca habían oído. Ustedes saben, tener la oportunidad de escuchar a Jesús hablando en persona. ¿Se imaginan la profundidad, el impacto, la vida, la enseñanza saliendo del corazón de Dios? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que puede provocar en el corazón de un hombre? ¿Se imaginan? Ellos quedaron asustados de oír las maravillas que hablaba aquel hombre. Se maravillaban, oían cosas, estaban oyendo cosas extraordinarias. Y la otra cosa, o el otro detalle que los maravilló, que los sorprendió, es que ese hombre que ellos conocían desde niño, ellos sabían y entendían que él nunca había estudiado a los pies de un gran maestro. Ellos lo sabían. Para ellos Jesús era un ignorante. Y en este instante lo están escuchando hablar maravillas. ¿De dónde venían todas estas cosas?
que estaban tocando sus corazones. ¿De dónde? Bueno, pasa lo mismo con ustedes y conmigo en este instante. Ustedes se dan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en medio, a ver, imagínense en la escena, todo el mundo fue impactado por aquella enseñanza, pero las opiniones que habían en la mente de todos ellos, en el corazón, el escepticismo, la religiosidad, las filosofías, todas las corrientes de pensamiento, en aquella época, al igual que hoy, se convirtieron en un obstáculo a la hora de escuchar las palabras de Dios, como posiblemente pueda ocurrir esta noche en el corazón de algunos de ustedes. La realidad, voy a confirmarles algo, escuchen porque esto es maravilloso. La realidad es que Dios siempre se ha acercado al hombre de la misma forma, siempre. ¿Cómo? A través de escuchar sus palabras. No existe otra forma, Carla, de que Dios se pueda acercar a un hombre sino a través de que ese hombre escuche sus palabras. No existe. Dios siempre ha usado y usará la misma estrategia, su palabra. Cuando el hombre escucha, escuchen porque esto es impactante, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, es porque Dios ha decidido acercarse a él. Así es que si esta noche alguno de ustedes no le conoce y usted está aquí sentado escuchando las palabras de Dios, es porque Dios ha decidido acercarse a usted. ¿Se imaginan? ¿No les parece maravilloso eso? Dios ha decidido acercarse y siempre usa la misma estrategia. Nos permite escuchar su palabra. Cuando el hombre escucha es porque Dios ya decidió acercarse a él. ¿Qué significa esto, Alex? Significa que Dios ha decidido aclararle la mente a ese hombre. Recuerden, todos universalmente tenemos una opinión equivocada acerca de lo que Jesús es, ¿sí? Y eso no nos permite acercarnos a Él de la forma correcta. Así es que Dios tiene que acercarse a nosotros. Para eso usa la Biblia y aclara en la mente y en el corazón del hombre lo que Él realmente es, para que yo pueda acercarme ahora sí, habiendo aclarado Él mi mente y mi corazón, yo pueda acercarme a Él, decidir acercarme a Él. ¿Qué es lo que Él necesita aclarar? Bueno, todo lo relacionado o todo lo que es respecto a quién es Él, a quién es Jesús y su palabra. Mi doctrina, dice el pasaje, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y para mí esto es lo más impactante de toda esta enseñanza. Yo me quedo con esto. ¿Sí? Escuchen. Cuando Él dijo esto, lo que les quiso decir es esto. A ver, muchachos, dice Jesús, se para al frente y les dice, a ver, yo sé que lo que acabo de explicarles y enseñarles impactó profundamente sus corazones. Y todos ustedes están pensando que yo soy un ignorante porque no estudié a los pies de ningún maestro. Todos ustedes se estarán preguntando entonces, ¿de dónde saqué yo todas estas cosas? Toda esta sabiduría. ¿De dónde? Bueno, les tengo una noticia. Esto que yo acabo de compartir con ustedes no es mío, ni proviene de ninguna fuente humana. ¿Oyeron? Lo que Él les está diciendo es esto. A ver, si esta sabiduría no es humana, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si esto no es mío, ni proviene de ninguna fuente humana, tarán, adivinen de dónde viene. Viene del cielo. Tarán, yo vengo del cielo. Vengo de la presencia de Dios. Vengo a comunicarles todo lo que hay en la mente y en el corazón de Dios y todo lo que Él quiere comunicarles a ustedes. Vengo a comunicarles, Carla, cuál es la voluntad de Dios, Padre, para con ustedes. ¿Sí está claro? Él les dijo, vengo de la presencia de Dios
a compartir con ustedes lo que está en el corazón de Dios. Y este es el mensaje central, ¿se acuerdan? Vamos a repasarlo otra vez porque me interesa recordar esto. Este es el mensaje central. Si ustedes quieren saber cuál es el mensaje central de todo el Evangelio de Juan, es este precisamente que acabamos de leer, o que acabo de explicar. Vamos a ir a San Juan 1:1 y luego brincamos al versículo 14, y a partir de este momento voy a entrar en materia nueva. Esto fue lo que vimos, o parte de lo que vimos la semana anterior. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les dije la semana anterior que cuando uno lee este versículo, ustedes dicen, ¿por qué no usaron otra palabra? ¿Por qué verbo? ¿Por qué usar el verbo? Bueno, sí, todos sabemos que ese verbo, versículo 14, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando ustedes brincan al 14, ustedes ahí confirman que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes pueden confirmar que habla y se refiere a Jesús. Sí, pero ¿por qué usar el verbo? ¿Por qué usar la palabra verbo? ¿Por qué los traductores no buscaron una palabra más apropiada o diferente? No que confunda, porque yo no entiendo lo que quiere decir cuando dice aquel verbo, devolvámonos al 1. Cuando dice en el principio era el verbo. Ok, les dije la semana anterior que el verbo, la palabra verbo, es la palabra más apropiada, escuchen, es la palabra más apropiada que los traductores encontraron para expresar que todo lo que estaba en el corazón y en la mente de Dios se expresara a través de la vida de Jesucristo. Es decir, todo lo que Dios Padre quiere que ustedes y yo sepamos, lo expresó, lo manifestó, verbo, expresó a través de la vida de Jesús. ¿Sí? Es decir, que cuando Él viene a la tierra, viene a compartir todo lo que había en el corazón de Dios, que Él quería que ustedes y yo supiéramos. ¿Sí está claro? Es decir, lo que les dijo fue, todo esto que ustedes han escuchado viene de la mente y del corazón de Dios. Es decir, en otras palabras, el que yo esté aquí delante de ustedes, le dijo Jesús, el que yo esté aquí delante de ustedes es la expresión definitiva de Dios Padre sobre lo que piensa de ustedes. Voy a explicar esto. O sobre lo que piensa de la vida de todos los hombres. ¿Por qué Jesús es la expresión de lo que Dios piensa de todos los hombres? Por lo que voy a explicar a partir de este momento. Lo que intenta Jesús decirles a ellos es que si Dios lo envió a Él como nuestro Salvador, es porque todos los hombres estábamos perdidos. El hecho de que Él aparezca en la escena es porque toda la humanidad ya no tenía remedio. ¿Sí está claro? Es porque la humanidad se encontraba absolutamente perdida. Todos los hombres, sin excepción, no hay una sola persona que haya quedado excluida de este proyecto llamado Jesucristo. No existe. Todos estamos incluidos allí. ¿Sí? Esta tarde noche, sin duda alguna, como decíamos al principio en la oración, y necesito que lo tomen así, fue planeada por Dios. Sin duda alguna, Dios planeó este momento y lo planeó para que ustedes escucharan su palabra. Ustedes han oído hablar de esto muchas veces. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios muchas veces, pero les recuerdo y les confirmo esto. Dios nunca va a cambiar su manera de acercarse a nosotros. ¿Sí? Por eso es tan importante leer, porque es la forma en la que Dios se acerca al hombre, a través de su palabra, y siempre lo va a hacer a través de este medio. ¿Sí? Dejándonos escuchar su palabra. Y cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, o de que Dios se acerque a nosotros a través de la Biblia, es porque Dios quiere que sepamos, vuelvo y repito, lo que está en su mente,
lo que está en su corazón, lo que Él quiere hacernos saber. ¿Sí está claro? Carla, su voluntad para nosotros, sus planes para nosotros. Escuchen, no hay nadie que les vaya a decir a ustedes la verdad de sus propias vidas si no es Él. Él es el único que sabe y conoce verdaderamente cómo está el corazón de cada uno de ustedes. Él es el único que lo sabe. Y si Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a la tierra a salvarnos, es porque Él sabía que el hombre estaba en serios, no en serios, en severísimos problemas, muy serios. Ya no les digo siquiera como humanidad hoy somos un verdadero desastre. ¿Sí? Ok, repito entonces, cuando Dios envió a Cristo a la tierra, fue porque ya no teníamos esperanza. Y lo primero que Dios declara al enviar a Jesús a la tierra es que los hombres todos nos encontramos perdidos, tan perdidos que necesitamos que alguien nos rescate. ¿Sí está claro? Ok, estamos perdidos y les aclaré algo. Este concepto de estar perdidos no es un concepto personal, no es una opinión mía o de un maestro de Biblia. Pregunten, salgan allá afuera y le preguntan a la gente cómo van a hacer para salir adelante. A ver, pregúntenle a cualquiera que no tenga una relación correcta con Dios y pregúntenle en esto, ¿cómo has pensado sacar tu vida adelante? ¿Cómo has pensado? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la filosofía de vida que crees que va a sacar tu vida adelante? ¿Que crees que va a hacer que tu vida sea una vida plena y satisfecha? Habrá gente que piensa que hay muchas formas o muchos caminos, pero les dije la semana anterior que Dios a esta pregunta de si hay muchos caminos responde con un rotundo no. No hay más que un solo camino, se llama Jesucristo y Él es la solución, la única solución y la única respuesta para nuestra vida. Pero les dije que Él no vino solamente a decirnos qué tan mal estábamos, ¿se acuerdan? Y aquí fue donde creo que algunos de ustedes lloraron. Les dije que Él no solamente vino a decirnos cuál era nuestra verdadera condición, porque a veces pensamos que no estamos tan mal. No, Él vino a confirmarnos que ustedes y yo no somos un accidente. No somos una baba a la que le cayó un rayo hace 2.000 millones de años, salió de un lugar y fue mutando durante no sé cuántos miles. No, ustedes y yo no somos un accidente. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que la persona que nos creó, que envió a alguien para salvarnos y de alguna manera está intentando cambiar nuestro destino, ¿ustedes creen que alguien así no está interesado en nuestras vidas? Por supuesto que sí. ¿Sí está claro? A ver, hice esta pregunta, ¿a qué nivel está interesado Dios en sus vidas? ¿A qué nivel? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto le interesa mi vida? ¿Cuánto? Escuchen, es tan grande el interés de Dios por nuestras vidas que Él decidió entregar todo lo que tenía. No fue lo que le sobraba, era todo lo que tenía, a su propio Hijo. Y esto les dije, esto es algo que solamente podemos entender si tratamos de reflexionarlo, porque no es posible entenderlo tan sencillo. Sí, y fue cuando les hablé de los padres. ¿Se acuerdan? Que hay algunos padres que están, por supuesto, entre ellos me incluyo yo, y estoy seguro que todos ustedes, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hijos. Pero ¿quién de ustedes, padres, está dispuesto o estaría dispuesto a entregar la vida de uno de sus hijos por alguno de ustedes? O por la maldad de alguno de ustedes. Que su hijo pague las consecuencias de la desobediencia de alguno de ustedes. Nadie. No hay nadie. ¿Oyeron?
Ustedes se pueden imaginar el interés, el amor de Dios Padre para decidir matar a su propio Hijo por todo lo que ustedes han hecho, equivocado. Y además, no, a ver, es que no fue que solo lo mató sin misericordia, sin compasión. No fue que lo pusieron a dormir, no. ¿Oyeron? La Biblia, voy a recordarles algo. La Biblia, cuando habla del castigo de Jesús en la cruz, del pago de Jesús en la cruz, dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Saben qué significa la palabra o la expresión no escatimó? Quiere decir que Él no se guardó nada, no se quedó con nada, lo entregó todo. Todo lo que podía entregar, lo entregó. Y una vez que lo entregó, lo mató por nosotros. Lo castigó a Él para que ustedes y yo no fuéramos castigados. La pregunta que surge, les dije en este momento, es: ¿a quién creen ustedes que amó Dios más? ¿A su Hijo o a nosotros? Porque en este momento pareciera que nos amó más a nosotros. Bueno, fue cuando les dije que Dios no ama de formas diferentes. El amor de Dios es absoluto, ¿sí? Así es que Dios solamente ama de una forma. Él no cambia. ¿Qué significa esto, Alex? Significa que si ustedes ya invitaron a Jesús al corazón, si Cristo ya está en sus corazones, quiero decirles que no hay la menor duda de que Dios los ama. No existe. No existe la menor duda de que Él va a cuidar, de que Él va a velar sobre sus vidas y de que Dios está, como dice la Biblia, acampando sobre sus vidas. ¿Oyeron? Y, Alex, llegamos aquí, ¿se acuerdan? Les dije, ¿cómo sé yo, cómo podemos confirmar todo esto que acabas de decir? Toda esta expresión de amor, todo este derroche de amor y de interés en nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo confirmar que todo esto que Él dice que hizo por mí, porque parecen palabras y solo palabras, esto es cierto? Bueno, les dije que para que ustedes puedan confirmar que esto es la verdad, Dios les dejó una evidencia a todos. ¿Cuál? Cambió sus corazones, cambió sus vidas. Ese cambio que ustedes han visto o están viendo hoy en sus vidas, jamás se hubiera operado, jamás se hubiera dado. Ustedes nunca hubieran visto su vida cambiar si Jesús no hubiera pagado por ustedes. Esto que estamos viviendo hoy, no lo estaríamos viviendo. ¿Sí me explico? Ok, ahorita los pongo a levantarse y a respirar, porque ya veo que se me están durmiendo. Ok, ¿qué es lo que intento decir? A ver, porque este es el sentido práctico, Carla, lo que te explicaba ayer. ¿Cuál? Perdón. Si hoy ustedes tienen una vida diferente, si hoy ustedes tienen una perspectiva diferente, o están pensando diferente, o están viendo la vida diferente, eso solamente confirma una cosa. Escuchen, su deuda, la deuda de ustedes fue cancelada. Y para que sepan que efectivamente su deuda fue cancelada, para que sepan que efectivamente Jesús pagó, y todo esto que ustedes han escuchado es la verdad, hay un nuevo comienzo en sus vidas. ¿Sí? Si Jesús no hubiera pagado por ustedes, si Jesús no hubiera pagado su deuda, ustedes y yo no podríamos ver un nuevo comienzo en nuestra vida. No lo habríamos visto. ¿Sí? Pero este nuevo comienzo indica algunas cosas. Lo primero que Dios nos confirma con este nuevo comienzo es que todo nuestro pasado quedó en el pasado. Fue borrado de la mente y del corazón de Dios. Y ahora, ¿saben qué es lo que está ahora en el corazón de Dios con nosotros? Solamente el futuro con nuestra relación con Dios. Ahora lo que está en la mente y en el corazón de Dios es el futuro en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque nuestro pasado quedó atrás. Dios ya no puede acordarse
de lo que fuimos. Es decir, a Él ya no le afecta lo que ustedes y yo fuimos, por más desastroso que haya sido, por más vergonzoso. Yo no sé cómo les fue a ustedes, a mí me fue muy mal. Me fue terrible, mi pasado fue terrible, pero a Él ya no le afecta, gracias a Dios. Es decir, lo que ustedes y yo fuimos un día, a Él ya no le afecta, aunque a ustedes y a mí nos afecta posiblemente todos los días. Pero para eso entró Jesús al corazón. ¿Para qué? Para que lo que un día ustedes y yo fuimos, eso pueda irse destruyendo todos los días. Si ustedes le permiten trabajar a Dios, Él va a hacer, escuchen, Él va a hacer un verdadero milagro con cada una de estas estructuras que nos provocaron tantos problemas. Ustedes, escuchen, día tras día, todos los días, de una forma sobrenatural, ustedes irán viendo a Dios en sus vidas, conquistando todos los días un área nueva y dándoles victoria todos los días. Repito entonces, para avanzar, Dios no solamente nos dice que nos ama, no se quedó solo allí, no solamente nos dice cuál era nuestra verdadera condición para sacarnos de ella, sino que además lo hace, escuchen, lo hace por toda la eternidad. ¿Sí? Es para siempre. Esto que ustedes están escuchando hoy lo hace Él para siempre. Así es que Dios tuvo que hacer algo para siempre, infinito por nosotros. Ok, todo esto es lo que está sucediendo. Ahora sí, volvamos al pasaje, Roger. Todo esto es lo que está sucediendo en este momento en el corazón de Jesús o en el corazón de Dios. Y esto es posiblemente lo que Él está hablando, lo que Jesús está intentando enseñar en este mensaje. Jesús está hablando con todos ellos que están escuchando y les está diciendo: muchachos, la vida es breve, la vida es pasajera, es temporal. Esta estancia en este lugar es temporal y Él está compartiendo esto con todos ellos. Y estas enseñanzas las está confirmando a través de todas estas festividades. Jesús les está diciendo: a ver, muchachos, recuerden esto, viene el día de la resurrección. No les dije, en este mes se celebraba primero la fiesta de la resurrección, o la fiesta de trompetas que ustedes conocen, o la fiesta del Rosh Hashanah, o el arrebatamiento de la iglesia. Claro, ellos no entienden lo del arrebatamiento de la iglesia. Luego se celebraba la fiesta del perdón, ¿sí? A los 10 días. Y 4 días después empezaba la fiesta de los tabernáculos. Así es que para este momento más o menos iban unos 17 días de festividades. Entonces Jesús les dice, o les está recordando: vienen todas estas fiestas, ustedes han estado pensando, meditando sobre todos estos detalles, y les dice: viene el día en que ustedes se van a enfrentar a Dios, y Dios me ha enviado a pagar por ustedes. Dios me ha enviado a expiar todos sus pecados. Y para que ustedes puedan encontrar, les dijo Él, el verdadero sentido de la vida, yo estoy tocando en este momento, en esa mañana, en el atrio del templo, estoy tocando a la puerta del corazón de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que tomen una decisión. ¿Cómo nos invita a tomar esta decisión? 16 al 17, Roger, por favor. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está. ¿Ustedes se imaginan? No hay más que una sola forma. Yo les puedo decir, yo esta noche les podría decir lo que ustedes, yo les puedo decir maravillas acerca de cómo he vivido este día, de todo lo que Dios me ha dado, de todas las cosas que Dios me ha confirmado, de la determinación que hubo en mi corazón, o que Dios puso en mi corazón al abrir mis ojos esta mañana, en tener una correcta relación con Él. Les puedo decir todo lo que quieran acerca de lo que Dios
hoy está haciendo en mi vida. ¿Oyeron? En mi vida. Pero les voy a decir algo. Esto que yo les podría decir a ustedes no les sirve de absolutamente nada. De nada. Es más, incluso podría decirles todo lo que significa Jesús o lo que significa Jesucristo. Jesucristo significa, por ejemplo, un nuevo proyecto de vida. No es religión. Es un nuevo proyecto de vida. Cuando Dios envió a Jesucristo a la tierra, es porque Él no estaba de acuerdo con nuestra vida. Para entendernos, a Dios no le gusta nuestra vida, pero nos ama. Le dije esto a alguien y me dijo, a ver Alex, si a Dios no le gusta mi vida, ¿cómo es que me ama? O sea, ¿cómo puedo hacer entonces? Si a Él no le gusta mi vida, no le agrada la forma en la que yo vivo, ¿cómo es que me ama? ¿Cómo puedo cambiar eso? Bueno, ustedes lo único que pueden hacer es dejarlo a Él cambiar sus vidas, para que nuestras vidas puedan estar de acuerdo con Él. ¿Sí está claro? Les voy a decir algo. Ustedes pueden invitar a Jesús al corazón y pueden seguir viviendo como quieran. Pero tengo que decirles algo, y esto es absoluto. Nunca van a poder ser felices con Jesús en el corazón e insistir a hacer su propia voluntad. No existe la felicidad en esos términos. ¿Me oyeron? Él es la única fuente de satisfacción para nosotros. Así es que lo que intento decir es que ustedes y yo necesitamos dar un paso hacia adelante. Necesitamos aceptar esto que acabo de explicar, aceptar que estamos perdidos. Necesitamos aceptar, a ver, quizás ustedes y yo no nos damos cuenta qué tan perdidos estamos. Cuando a mí me hablaron por primera vez de esto, la verdad, yo no sabía qué tan perdido estaba. Lo fui descubriendo poco a poco. Invité a Jesús al corazón y al empezar a ver todas las cosas que fueron cambiando, me di cuenta, empecé a darme cuenta de qué tan perdido estaba. Empecé a descubrir y a entender que si yo hubiera muerto en aquella condición, hubiera abierto mis ojos en el infierno. Alex, ¿has estado cerca de la muerte? ¿Alguno de ustedes ha estado cerca de la muerte? No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de si hemos estado o no cerca de la muerte. Yo soy de los que piensan que siempre estamos cerca de la muerte. Estamos a un latido del corazón de morir. Así es que siempre estamos cerca de la muerte. No es pensar en la muerte por sí, no. Es ponerse a pensar qué es lo que va a suceder el día en que ustedes partan de esta vida a una dimensión, escuchen, a una dimensión que es eterna, ya no es temporal. El estado, cuando ustedes partan de esta vida a la otra, ese estado será para siempre, será eterno, ¿sí? Y siempre cometemos el error de pensar que habrá un mañana. Nunca nos preocupamos por este detalle de la posibilidad de cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos en el infierno. Así es que empezamos a ver nuestra vida cambiando delante de nuestros ojos. ¿Y saben cuál fue una de las cosas que más me asombró? No tanto las cosas que empezaron a cambiar, como sé que está ocurriendo con algunos de ustedes. No. Las cosas que empiezan a cambiar, escuchen, porque esto es muy importante entenderlo. Las cosas que empiezan a cambiar en sus vidas no son una marca de haber nacido de nuevo. Ustedes pueden entrar a uno de estos grupos de ayuda, Alcohólicos Anónimos, etcétera, y ver cómo algunas de las áreas de su vida cambian. No me refiero a esto. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió cuando mi vida empezó a cambiar? La señal, la marca inequívoca de que había vuelto a nacer y era un nuevo nacimiento genuino, era esta. Empecé a amar y empecé a tratar de agradar a alguien que nunca antes había intentado agradar ni amar a Dios.
Esa fue la marca a través de la cual yo me di cuenta que había sido salvo. Alex, ¿qué es? ¿Que nunca te habías portado bien? Sí, claro, pero siempre ese intento de portarme bien fue un intercambio. Te doy si me das, ¿sí? Y no funciona así. Nunca hubo en mí un intento de establecer una verdadera relación con Dios. Es más, ni siquiera sabía que existía una verdadera relación con Dios. Esto fue un accidente. Fue un accidente como lo estamos viendo en este momento. Simplemente llega un momento en donde nos topamos con esta maravillosa invitación. ¿Cuál? Vuelvo a leer. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Saben que es maravilloso empezar a ver a las personas salir adelante? Es maravilloso empezar a ver en las personas un testimonio de todos estos milagros en la vida de un hombre. Es maravilloso. Yo espero, la verdad espero que todos los que estamos aquí esta tarde, todos hayamos ya tomado esta decisión. ¿Sí? Espero que sí. Pero si no la ha tomado, si hay alguien que no la haya tomado, sin duda alguna yo creo que no hay un momento más extraordinario para tomarla que este. ¿Para tomar cuál decisión? La decisión de invitar a Cristo a vivir a su corazón. Pero para ir terminando, quiero añadir nada más, antes de invitarlos a tomar esta decisión, me gustaría aclarar un par de detalles para terminar. Y quiero dirigirme a los que sí ya nacieron de nuevo, a ustedes, creyentes. Este día, nada más quiero recordarles algo, esta noche quiero recordarles algo. Cuando Dios mandó a Cristo a morir por nosotros, lo que Él dijo fue que no estaba de acuerdo con nuestra vida. El que Él viniera a esta tierra era nada más lo que Dios pensaba de nosotros. Él vino a rescatarnos. Lo que Él intentó decirnos es que no estaba de acuerdo con nuestra vida, pero lo que también quiso decir es que con la única vida con la cual Él estaba de acuerdo era con la vida de Jesús. No estaba de acuerdo con la nuestra, pero sí está de acuerdo con la vida de Jesús. Así es que, ¿cuál es el plan de Dios? Recuerden, ahora sí, cierro toda la idea de hoy. Espero que hayan logrado llevar el hilo de todo. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la voluntad de Dios para nuestra vida, del plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios? Acabo de decirles que Dios no está de acuerdo con nuestra vida, pero sí está de acuerdo con la vida de Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios, Carla? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para la mía? Esta. Él lo único que quiere es que la vida de Jesucristo se desarrolle en cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque solo de esta forma vamos a poder agradar a Dios. Y además, solamente de esta forma, solo de esta forma, es la única forma en la que ustedes y yo vamos a poder disfrutar nuestra vida. No existe otra forma. ¿Oyeron? Si ustedes dejan que Dios construya la vida de Jesucristo en nosotros, ustedes van a ser los hombres y mujeres más plenos en esta tierra, sin duda alguna. Dios los va a guardar del orgullo. Sí, ¿saben por qué digo esto del orgullo? Porque al avanzar en nuestra vida o en nuestra relación con Dios, pensamos que algunas de las cosas que empezamos a ver dependen de nosotros, dependen de nuestra habilidad o dependen de nuestras virtudes. A veces pensamos que algo depende de nosotros, pero esto no es así. En la vida cristiana, nada depende de nosotros. Y cuando vayamos avanzando en nuestra relación con Él, al avanzar, al ir caminando en obediencia, Carla, en una correcta relación con Dios, como tenemos que caminar, entonces nos vamos a dar cuenta de que no tenemos nada que ver con esto. Absolutamente nada. El que ahora ustedes y yo estemos yendo en línea recta, en una dirección completamente opuesta a la que antes íbamos, eso no tiene
nada que ver con nosotros. No vayan a cometer el error de pensar que ustedes son, como decía un amigo, a todo dar. No, ninguno de nosotros somos tan capaces para mantenernos en una línea recta en nuestra relación con Dios. Ahora, sí es verdad, Dios nos ama, ¿sí? Pero, escuchen, por eso que ustedes fueron, Él murió. Así es que Él no quiere nada de nuestro pasado. Y por lo que quiere hacer en nosotros, eso fue por lo que Él resucitó. ¿Sí está claro? Por eso es que en este momento Él está tocando a la puerta del corazón de todo este auditorio que lo está escuchando y tocando a la puerta de cualquiera que no lo haya invitado antes a su corazón. ¿Por qué? Porque simplemente ya no quiere la estructura de vida en la que ustedes y yo crecimos. Por eso es que Él toca a la puerta. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, lo que va a pasar es que Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Y cómo es esto de hacer su voluntad en nosotros? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan? Al principio se los dije. Es más fácil de entender de lo que ustedes y yo creemos. Lo primero que Dios quiere que entendamos es que tenemos que seguirlo. Bueno, Alex, a ver, ¿cómo sigue uno a Jesús? Es muy sencillo. Solamente hay una manera de seguirlo. ¿Saben cuál? Leyendo. Solamente leyendo ese maravilloso libro que ustedes tienen en sus manos, solamente leyendo vamos a poder seguirlo. Sí, presten atención porque con esto cierro. Ustedes, yo sé que esto lo han escuchado cientos de veces, leer, sí Alex, tenemos que leer. Esta exhortación de leer la hemos escuchado muchísimas veces en el pasado. No, yo no estoy hablando de cuántas veces lo han escuchado. Lo que les estoy diciendo es que hoy y mañana y el día siguiente, ustedes tienen que determinarse en seguir leyendo. Este proyecto de leer es diario. ¿Sí? No significa, no tiene nada que ver con cuántas veces lo han escuchado. Es un propósito diario. Es una meta que debemos cumplir diariamente. Tenemos que leer la Biblia. Hoy tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Escuchen, ahora sí van a entender por qué razón la necesidad de leer y por qué todos los que van adelante, todos los maestros que van adelante, nos insisten tanto en tener que leer y en leer constantemente. ¿Por qué? Porque esta es la forma en cómo Dios trabaja en nosotros. Si ustedes quieren ver a Dios, Carla, manifestados en sus vidas, honrando sus vidas, bendiciendo sus vidas, no existe otra forma en que esto se dé sino a través de la lectura. ¿Oyeron? Cuando ustedes leen la Biblia, su relación con Dios se nutre. Cuando ustedes leen la Biblia, su relación con Dios se alimenta. Ustedes y yo empezamos a conocer a la persona que nos salvó. Pero no es adquirir conocimiento solo por adquirir. No me refiero a la información, a datos. No me refiero a eso. Me refiero a que cada vez que yo leo, mi relación con Dios se alimenta y además yo empiezo a participar de lo que Él es. Yo empiezo a ser como Él es. ¿Sí está claro? Por eso es tan importante. A ver si entienden esto. Fue la forma en la que yo mejor lo entendí. Cuando ustedes y yo, la palabra de Dios no es un libro, este libro no es un libro normal ni natural. No es un libro de historia normal. No, estas palabras que están aquí escritas tienen vida y provocan vida, producen vida. ¿Qué intento decir? Que cuando ustedes, en un sentido, se toman la palabra de Dios, una vez que ustedes ingirieron la palabra de Dios produce en ustedes lo que dice. ¿Sí está claro eso? Cuando ustedes se la toman
Ella produce en nuestra vida lo que ella dice y además nos hace participar de lo que Dios es. Es decir, nos empieza a hacer semejantes a Él. Por eso es que dice la Biblia que Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que participemos de su naturaleza. Entonces, repito y con esto termino. En primer lugar, leer. Nunca dejen de leer, por favor. Esto es lo que alimenta su relación con Dios. En segundo lugar, obedecer. Este es el corazón de la vida cristiana. Ustedes nunca van a avanzar si no obedecen lo que leen, o lo que entienden, o lo que aprenden. Y aquí es donde se da el mayor problema. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos nuestras propias filosofías o nuestras propias ideas, y no nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hablaba con una persona a la que le estaba yendo muy mal, andaba en unas cosas terribles, se estaba portando muy mal, y un creyente le decía que abandonara aquello. Él insistía en que no quería y sufría por aquello que estaba haciendo equivocado. Les voy a decir algo, yo no sé si ya lo saben, pero si no, a partir de ahora lo van a saber y lo van a entender, y van a lograr entender muchas de las cosas que ocurren allí dentro que ustedes no entendían. Cuando ustedes y yo nos comemos, voy a usar esta expresión a ver si lo entendemos, cuando ustedes y yo nos comemos el mal crudo, ¿sí? ¿Entienden el concepto de comerse algo crudo? ¿Sí? Cuando ustedes y yo nos comemos el mal crudo, cuando ustedes y yo ya ingerimos el mal crudo, llega un momento en el que ese mal que comimos crudo empieza a ser cocinado dentro de nosotros. ¿Saben quién cocina ese mal que ingerimos crudo? Su conciencia. Cuando una persona vive mal y se traga el mal crudo, llega un instante en que su conciencia empieza a cocinar el mal que acaba de ingerir. Y cuando esto pasa, ustedes no saben, cuando la conciencia empieza a despedazar, a desmenuzar lo que ustedes acaban de hacer mal, comienza el verdadero infierno. Se levanta la culpa y empiezan todas estas emociones y pensamientos destructivos de culpa. Ese es el efecto del mal. Ese es el efecto del pecado, y por eso es que cuando una persona anda viviendo mal, se produce tanto daño por la culpa, por lo que hace su conciencia cuando se traga el mal. ¿Sí está claro? Así es que voy a hablarles de la reacción opuesta. Cuando ustedes empiezan a obedecer, por eso les decía que la obediencia es el corazón de todo. Cuando ustedes empiezan a vivir en obediencia, a obedecer a Dios, Dios empieza a producir un amor hacia su propia vida que no había antes. Un aprecio por su propia vida que no había antes. Ustedes se convierten en los mejores amigos de ustedes mismos. Dicho de otra forma, empiezan a hacerse amigables y amables y vuelven a estar en paz con ustedes y con Dios. ¿Ustedes se imaginan a esas personas que viven en drogas, en alcohol o en la inmoralidad? Al avanzar ellos en estos pecados, lo que no entienden es que el rechazo hacia ellos mismos crece. El aborrecimiento de sus propias vidas crece. ¿Sí? Los vicios, los errores, los pecados, la manera equivocada de vivir, cualquiera que ésta sea, lo único que van haciendo es producir una vida cada vez más vacía y cada vez más insatisfecha, y además sus vidas delante de ustedes empiezan a perder valor. Ok, bueno, entonces les decía, leer, obedecer, y la última de todos, orar. La oración es vital en este proyecto. ¿Oyeron? Aún la oración más simple. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. La Biblia dice, oremos unos por los otros.
unos por los otros. ¿Para qué? Para que estemos firmes. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa orar por ustedes mismos, orar los unos por los otros. Pablo les decía a la gente, o les decía a las iglesias, que oraran por él. ¿Saben qué significa orar por alguien? Significa luchar al lado de esa persona en la circunstancia por la que está pasando. Eso es lo que significa. Luchar con quien está pasando por una dificultad a su lado. Cuando ustedes oran por alguien, luchan al lado de esa persona. ¿Sí? ¿Sí está claro? Así es que termino con esto. Si ustedes quieren hacer realmente la voluntad de Dios, entonces lean diariamente la Biblia, obedezcan todo lo que Dios les va mostrando y oren sin cesar. A ver, Alex. Bueno, y en la oración, pídanle a Dios que les enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Escuchen, porque no somos fáciles. Ustedes y yo no somos nada fáciles. Somos sumamente difíciles. Por ejemplo, hay un tema que es el tema de los temas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es ese? El tema del perdón. El tema de olvidar. Perdonar para Dios es olvidar. El tema de guardarnos de resentimientos y amarguras. Ustedes no saben la cantidad de creyentes que se dan el lujo de tener una diferencia con alguien. No tienen una idea de cuántos proyectos he visto yo tirarse a la basura. Corazones extraordinarios, de vidas extraordinarias, tirados a la basura por una raíz de amargura, porque no perdonaron. A ver, Alex, pero de vez en cuando se permite un conflicto. No, no existe, no hay un solo versículo en la Biblia que permita un conflicto con nadie en ningún momento. Nunca. Bueno, pero a veces se puede. No, nunca. La Biblia dice, no lo hagan. ¿Oyeron? Pero es que, Alex, es muy difícil no tener un problema con alguien. No, no es difícil, es imposible. Sí, no es posible. Yo no puedo sostener mi conducta con alguien, no lo puedo hacer. En las fuerzas de un hombre esto es imposible. Entonces, ¿cómo se hace si no es permitido? Bueno, acabo de decirles leer, obedecer y orar. Cada mañana, ¿qué es lo que yo hago? Me tomo de la mano de Dios y le digo a Él, guárdame, no me permitas entrar en estas cosas. No lo hagas. Manténme en una correcta comunión contigo. No quiero entrar en estas cosas. Y así en todas las áreas. ¿Y saben qué? La verdad es que se vuelve fácil la vida así, cuando Él es el que lleva mis cargas. Bueno, obedece. Este es el corazón de la vida cristiana. De esto vamos a hablar más adelante. Pero termino con algo. Ustedes pueden tomar la decisión de no obedecer. Ustedes pueden entender qué es lo que Dios demanda y no obedecerlo. ¿Sí? ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios los va a seguir amando, le obedezcan o no. Pero tengo que decirles algo. El amor de Dios por ustedes no cambia. Si ustedes no le obedecen, la fidelidad de Dios por ustedes no va a cambiar. Pero el amor de ustedes por Dios sí se va a ver profundamente afectado. Si ustedes no obedecen lo que van entendiendo, el amor de ustedes por Dios nunca va a crecer, no va a aumentar. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, nuestro amor por Dios, se desarrolla, crece cuando yo obedezco lo que voy entendiendo. ¿Sí está claro? Cuando yo pongo en práctica lo que Él me enseña. Bien, terminamos aquí por esta semana. Logré llegar hasta donde quería. Me pasé algunos minutos, pero ahí me perdono.
Vamos a terminar dando gracias a Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Ha sido una noche maravillosa recordar, repasar, recorrer todos estos principios y enseñanzas. Alienta nuestro corazón, levanta nuestro corazón y renueva nuestras fuerzas. Nos impulsa a seguirte, a obedecerte, a querer conocerte más. Gracias por el aliento que hoy trajiste. Gracias por el consuelo. Estoy seguro que como tú planeaste todo lo que ibas a compartir y a hablar a nuestro corazón, hoy entendíamos que al acercarte, cuando tú te acercas a nosotros los hombres, lo haces siempre de la misma forma. Nos permites escuchar tus palabras. Y hoy tenemos más de una hora de escuchar tus palabras. Estoy seguro que había un maravilloso proyecto y un maravilloso propósito con cada uno de nosotros al escuchar toda esta enseñanza. Así es que te ruego por favor que esto no haya sido en vano y que lo que hoy escuchamos no caiga en tierra, sino que pueda quedarse en nuestro corazón, en un lugar verdaderamente especial en nuestro corazón, que tú lo puedas hacer parte de la estructura de nuestra vida. Danos la oportunidad, por favor, de seguirte conociendo cada vez más. Por favor, dejamos en tus manos esta noche, esta semana de descanso, y te rogamos que vayas delante de nosotros, nos acompañes y nos guardes. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.